Lo llevas en la mano. Pasa, siéntate aquí. Órale, pues. Órale, pues. ¿Sí me escuchan, jóvenes, Celso? Sí, doctor. Sí, Ok, vamos a comenzar. Entonces, el tema que nos toca el día de hoy es resonancia magnética nuclear y vamos a hablar sobre los principios físicos y las principales aplicaciones. Eh, la resonancia entonces es un fenómeno físico y está relacionado íntimamente, ¿verdad?, con la aplicación de campos electromagnéticos y ondas de radiofrecuencia. Este método fue desarrollado o descubierto en 1946 por los físicos Bloch y Purcell, pero su aplicación en medicina es hasta el año de 1971-72 más o menos, ¿sí? Sin embargo, para ellos significó el Premio Nobel de Física en 1952 por este descubrimiento. Inicialmente, ¿verdad?, la resonancia magnética nuclear tiene sus principales aplicaciones en otras áreas como son la química y la física. Dentro de los fundamentos, ¿verdad?, diremos que la resonancia es un fenómeno físico por el cual ciertas partículas, como los electrones y los núcleos atómicos, que característicamente deben de presentar un número impar, y o de neutrones, que pueden absorber en forma selectiva energía electromagnética y de radiofrecuencia.
Entonces, estos protones de los que estamos hablando, ¿verdad? El elemento fundamental en la resonancia magnética en medicina es el hidrógeno, puesto que este tiene un número impar, ¿verdad? Estos protones de estos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Tienen un movimiento continuo, ¿sí? Dentro de nuestro organismo, de un giro sobre sí mismos, y esto se conoce como spin. Y por lo tanto generan un pequeño campo magnético que se llama magnetismo nuclear. Esto es aprovechado por este método de resonancia, ¿verdad? Y ya mencionamos que por la abundancia en nuestro organismo y por su alta señal, el núcleo de hidrógeno, ¿verdad? Es el que se utiliza de forma rutinaria en la práctica clínica para establecer diagnósticos. Ahora, ¿cómo es que se generan estas imágenes de resonancia magnética? Y estas se generan por la adquisición, ¿verdad? O la recogida de ondas de radiofrecuencia que proceden de la estimulación de la materia, o sea, del tejido orgánico al que se le ha magnetizado. Esto enfocándonos al diagnóstico en medicina. Para esto, previamente, mediante la acción de un campo magnético, el símbolo es B, este campo magnético es el imán, ¿verdad?, que se encuentra dentro de nuestro equipo de resonancia o del resonador, como lo llamemos. Entonces los núcleos de hidrógeno, ¿verdad?, son capaces de aceptar y de emitir energía, que es cuando ocurre la resonancia, al ser sometidos a la acción de las ondas de radiofrecuencia que cumplen con la ley del Amor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues primero tenemos que recordar, ¿verdad?, cuáles son esos elementos, ¿verdad?, que nos permiten generar la imagen por resonancia. Entonces, tenemos una frecuencia de precesión para esta fórmula, ¿verdad? De frecuencia de precesión es igual a la constante de B. Y la constante B es la constante del giro magnético, ¿verdad?, propio de cada núcleo magnetizable. Entonces, es el giro magnético propio del hidrógeno. Y B es la intensidad del campo magnético. Entonces, la frecuencia de precesión es la constante del giro del átomo de hidrógeno por la intensidad del campo magnético. Los componentes del equipo de resonancia, ¿verdad?, fundamentales, también se conoce como resonador o tomógrafo por resonancia magnética, son sinónimos, ¿sí? Entonces, los principales elementos, pues, es el imán o el magneto, ¿verdad?, que es el creador del campo magnético. Tenemos también una antena emisora de radiofrecuencia y una antena receptora, que es la que se encarga de recoger la señal que emiten estos átomos de hidrógeno. Y el alma, ¿verdad?, del equipo, que es el ordenador. Este ordenador, pues, es un sistema de representación de imagen o de análisis del espectro métrico, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada uno de los ordenadores, pues vamos a tener la capacidad de cada uno de estos equipos de resonancia y también de la intensidad del campo magnético o del imán. En las imágenes inferiores podemos ver equipos de resonancia, ¿verdad? Si lo observamos así a simple vista, pues es muy parecido a nuestro equipo de tomografía que ya conocimos, ¿sí? Sin embargo, pues sus propiedades físicas son totalmente diferentes. En la parte inferior del lado izquierdo, pues vemos el resonador o el tomógrafo, ¿verdad? Tiene una cavidad también, como es el túnel, ¿verdad? Parecido al túnel del equipo de tomografía. Entonces, este es el gantry, ¿verdad?, del resonador. Tiene una mesa, igual que la mesa del tomógrafo, ¿verdad?, que nos permite elevar o descender al sujeto, desplazarlo hacia el interior del túnel o extraerlo. Y si observan con detenimiento, ¿verdad?, en la cabeza del sujeto, ¿verdad?, tenemos una cubierta. Esta es la antena, ¿verdad?, nuestra antena, que hace las veces de antena emisora y antena receptora, ¿verdad? Entonces tenemos nuestro equipo de resonancia. Las antenas, ¿verdad?, que se utilizan
van a ser de diverso tamaño dependiendo del órgano anatómico que vayamos nosotros a explorar, ¿verdad? Como en este caso es una antena específica para una exploración cráneoencefálica, ¿sí? Y tenemos también, ¿verdad?, antenas que podemos nosotros utilizar, ¿sí?, en el caso del tórax, del abdomen, o de alguna estructura como el hombro, el codo, la muñeca, la rodilla o el tobillo, que son de los estudios que más se realizan. Entonces tenemos un esquema, ¿verdad?, donde ya nuestro sujeto, ¿verdad?, está dentro del túnel del equipo de resonancia. Entonces el imán, ¿verdad?, que está dentro del resonador, en este caso ejerce ya un efecto electromagnético. Entonces cuando colocamos al individuo dentro del resonador, ¿sí?, se ejerce un campo magnético, ¿verdad? Entonces cada uno de los voxels aparecerán, ¿verdad?, derivado de los núcleos de hidrógeno. Ya recordamos que los voxels es el espesor, ¿verdad?, del corte que vamos a nosotros a realizar. Entonces estos elementos, ¿verdad?, del hidrógeno tienen propiedades magnéticas, ¿verdad? Entonces aquí ocurre lo que se define como magnetización del voxel, ¿sí? Esta magnetización también es una unidad vectorial orientada en la dirección del campo magnético. Cuando tomamos nuestras clases en el aula, ¿verdad?, a veces ponemos ahí un ejemplo, a ver si lo recuerdan, ¿verdad? Todos hicimos en la primaria, en la secundaria, un ejercicio de magnetización, ¿verdad?, donde colocamos una palangana con agua, que debe ser plástica, ¿verdad?, de preferencia, y dentro de esa palangana colocamos, o en la práctica, ¿verdad?, que se realizaba, se coloca una hoja, que puede ser una hoja de algún vegetal, y sobre esta una aguja o un alfiler, algo magnético de fierro, ¿verdad? Y alrededor de esta, con un imán, nosotros hacemos girar y colocamos la dirección de esta aguja en el sentido que nosotros coloquemos el imán, ¿verdad? Entonces ahí estamos ejerciendo un magnetismo. Lo mismo ocurre con nuestros átomos de hidrógeno cuando entramos dentro del resonador, ¿verdad? Entonces el imán ejerce un efecto de magnetización y los electrones, ¿verdad?, los vectores de los átomos de hidrógeno se van a orientar en sentido del imán, ¿sí? ¿En qué sentido se van a orientar? Pues el más cercano a la estructura, ¿verdad? Si está más del lado derecho, pues a la derecha. ¿En qué ángulo se van a orientar? Dependiendo de su localización. Entonces, a esto se le conoce como magnetización del voxel. Doctor, Sí, hay compañeros que quieren entrar, entonces, si pueden. quieren entrar. Ah, ¿Y por qué no entran? No tocan la puerta. Ok, entonces nos quedamos en la magnetización del voxel. Ahora, el valor de la magnetización de este segmento, de esta rebanada o voxel, depende de la intensidad de átomos de hidrógeno que se encuentren en ese espesor, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la estructura, pues habrá mayor o menor cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, esa cantidad de átomos de hidrógeno determina, ¿verdad?, el valor de magnetización del voxel. Entonces, bajo estas condiciones, si sometemos el voxel o ese segmento, esa rebanada del organismo, a ondas electromagnéticas que van a estar emitidas por la antena de radiofrecuencia emisora, y podemos ir variando, ¿verdad?, la frecuencia. Esto es algo que el operador del equipo de resonancia puede modificar a voluntad y depende específicamente del tipo de estudio, del diagnóstico del paciente, de lo que nosotros querramos buscar, ¿verdad? Entonces el vector de magnetización se va a desviar de su posición inicial de equilibrio.
ya dijimos, ¿verdad? Cuando entra el sujeto al resonador, los vectores de los átomos de hidrógeno se alinean respecto al imán. Entonces, cuando llega la onda de radiofrecuencia, esa alineación se modifica y puede tener una variable en cuanto al ángulo, pueden ser 30, 45, 60 grados, ¿sí? De variabilidad o de angulación. Entonces, en este momento, ¿verdad? Diremos que se ha producido el fenómeno de resonancia magnética de los núcleos de hidrógeno, o bien que los núcleos de hidrógeno han entrado en resonancia con la emisión de radiofrecuencia, ¿sí? Después, ¿verdad?, de que enviamos el pulso o ángulo de inclinación, que lo determina la onda emisora de radiofrecuencia, ¿verdad? Los núcleos de hidrógeno, cuando este pulso de radiofrecuencia, aquí lo vemos así como algo en cámara lenta, pero esto ocurre en milésimas de segundos, ¿no? Entonces es un pulso que dura milésimas de segundos de estímulo de la onda de radiofrecuencia, cesa el pulso y los vectores de los átomos de hidrógeno regresan, ¿verdad?, a su posición original respecto del imán, ¿verdad? En ese momento en que ocurre ese retorno a su posición original, van a liberar el exceso de energía que recibieron de las ondas de radiofrecuencia o que absorbieron, ¿verdad? Mediante un proceso que se conoce como relajación energética. Entonces, la relajación energética ocurre cuando se suspende el pulso de radiofrecuencia y el vector del átomo de hidrógeno vuelve a su posición original respecto de la alineación con el imán, ¿sí? O magneto. Entonces, esta relajación energética, ¿verdad? La magnetización del voxel va a volver a su posición de equilibrio o a alinearse otra vez con el imán, ¿sí? Esta variación de posición representa una variación magnética que induce sobre la antena receptora, recordemos, tenemos antena emisora, antena receptora, una corriente eléctrica que servirá para realizar la imagen. Otra vez, obviamente a través de los sistemas de cómputo, ¿eh? Y por factores y diversos algoritmos. Ahora, Disculpe, doctor, queda un compañero afuera, no sé si podría darle el acceso. a ver, vemos quién es el que llegó más tarde. Jesús Tocayo y llega tarde, no puede ser. Entonces, ¿verdad? El campo magnético es una magnitud vectorial, ¿verdad? En una resonancia magnética, este campo lo crea el imán, ¿verdad? Imán o magneto son sinónimos. Ahora, el campo magnético que genera este imán, ¿verdad?, se expresa en unidades de inducción magnética. Y las más utilizadas para medir estas unidades son el Tesla y el Gauss. La equivalencia es, un Tesla es equivalente a 10.000 Gauss. Entonces, de ahí que es preferible hablar de Teslas, ¿no? De tal forma que siempre que vemos algún departamento, hospital o lugar de trabajo donde utilizan resonancia magnética, siempre están representadas en unidades de inducción magnética de Tesla, ¿no? Entonces hay equipos de diferente inducción magnética o de diferente capacidad. En la imagen estamos viendo diversos equipos, todos son de marcas diferentes, pero todos tienen las mismas cualidades y funcionan de la misma manera. Obviamente, como en todo, ¿verdad? Depende de la marca, pues posiblemente influya un tanto en la calidad de la adquisición de la imagen. Sin embargo, lo más importante, pues es la capacidad de inducción magnética. Entonces tenemos equipos, ¿verdad?, que van desde 0.5, inicialmente había de 0.3, 0.5, un Tesla, 1.5, 3 Teslas. El equipo de 3 Teslas, pues es el de mayor capacidad, ¿verdad? Todo esto para generar imágenes, ¿verdad? Las imágenes las vamos a obtener en los 3 planos, ¿verdad?, de nuestro organismo. Son imágenes multiplanares y se adquieren en forma
simultánea. En este caso no tendremos nosotros como operadores del equipo de resonancia que realizar reconstrucciones, a diferencia de la tomografía, donde adquirimos imágenes axiales o helicoidales y a partir de esas generamos imágenes multiplanares, ¿verdad? Ya sean coronales o sagitales. En el caso de la resonancia obtenemos una imagen en sagital, una coronal y una axial en forma simultánea, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre los diferentes tejidos, ¿verdad?, de nuestro organismo traduce la resolución de contraste. Entonces, mientras más diferencia de señal haya, pues mayor contraste vamos a tener y la imagen tendrá un mejor detalle anatómico. Esta resolución de contraste, ¿verdad?, es superior a la de cualquier otro método de imagen diagnóstica. O sea, ningún otro método tiene la capacidad de resolución de contraste o de detalle anatómico, ¿verdad?, como la resonancia magnética. Entonces, en la resonancia, ¿verdad?, la señal y el contraste entre los tejidos pueden ser manejados o modificados por el operador. ¿Y cómo va a ocurrir esto? Bueno, cuando se modifica ese pulso de radiofrecuencia, ¿verdad?, se puede modificar a voluntad del operador, dependiendo del diagnóstico y del tejido que estemos explorando. Entonces, lo puede manejar el operador según las diferentes potenciaciones de las secuencias. Para la adquisición de la imagen por resonancia, recordemos, ¿verdad?, es diferente a la tomografía. En la tomografía adquirimos un solo plano y no hay forma de modificar esa resolución de contraste. En la resonancia sí, ¿verdad? Variamos nuestro pulso de frecuencia y va a variar la resolución que obtengamos dependiendo del tejido que nosotros querramos que predomine. Entonces, incluso podemos suprimir alguna de las señales de los tejidos, ¿verdad? Característicamente hay una secuencia donde se suprime la grasa, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, la calidad de las señales de la resonancia emitidos por la materia dependen de varios parámetros fundamentales, ¿verdad? Uno son los tiempos de relajación, ¿verdad? Cada tejido va a tener un tiempo de relajación diferente y se conocen como T1 y T2. Ahora, la densidad de los tejidos resonantes. Esto hace referencia a la cantidad de átomos de hidrógeno que se encuentran en el tejido que estoy explorando, así como también la velocidad del flujo de la materia que estamos estudiando, o sea, del tejido que estamos estudiando. No es lo mismo el hueso que el tejido muscular, ¿verdad?, que una víscera. Entonces, dependiendo de esa velocidad de flujo, de la cantidad de átomos de hidrógeno, de los tiempos de relajación, pues va a ser la calidad de la señal por resonancia magnética. Entonces, en resonancia hablamos de señal, ¿verdad?, del tejido. Son fundamentales estos tiempos, ¿verdad?, porque miden la rapidez o la lentitud de cómo se van a recuperar los núcleos de hidrógeno resonantes al ser sometidos o perturbados por las ondas de radiofrecuencia en forma adecuada, ¿sí? Recordemos que esto lo podemos modificar nosotros a voluntad. Entonces, el T1 o tiempo de relajación longitudinal, T2 o tiempo de relajación transversal. Son las principales secuencias y que la mayoría conocemos, ¿verdad?, y que hemos revisado ya. Entonces, para obtener estas imágenes, ¿verdad?, se requieren equipos de media o alta intensidad de campo magnético, lo que hace referencia a los Teslas, ¿verdad? Entonces, normalmente se utilizan equipos de más de 0.3 Teslas. Los más utilizados son los de 0.5, 1.5 y 3 Teslas actualmente. Por ahí vi un artículo, ¿verdad?, donde están diseñando un equipo de resonancia portátil, dicen ahí, y sí, efectivamente se ve un equipo pequeño, ¿verdad?, que está montado ahí sobre ruedas, pero la capacidad es de 0.1 Tesla, o sea, es una máquina, pues sí, portátil y que puede hacer estudios básicamente de cráneo encefálico, ¿no? O
Sin embargo, todavía está en estudio, todavía no está comercializado, ¿verdad? Entonces, en los estudios convencionales, ¿verdad? Las secuencias de pulso habituales son los spin echo, ¿verdad? Y los tres parámetros fundamentales en la obtención de la imagen es la densidad protónica, el T1 y el T2. Esta densidad protónica, ¿verdad? Nos proporciona un mejor detalle anatómico a diferencia del T1 y el T2. Entonces, esta densidad protónica, ¿verdad? Se utiliza, o esta secuencia, en la evaluación principalmente del sistema musculoesquelético. Ahora, bueno, este es un esquema. Entonces, todo esto de bases físicas y componentes para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, las señales que emiten de resonancia magnética los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo al ser sometidos a un proceso de resonancia magnética. Entonces, ya hablamos, ¿verdad?, que el término adecuado, ¿verdad?, en resonancia es la señal. Esta señal puede ser hipointensa, intensa o hiperintensa, ¿verdad? Para fines así prácticos y que lo podamos comprender, aquí hemos puesto, ¿verdad?, blanco, gris y negro, siendo el blanco hiperintenso, el gris isointenso y el negro hipointenso. O también podemos decir que tiene alta señal, el blanco, ¿verdad?, una señal intermedia, el gris, y una señal baja, el negro, ¿sí? Ahora, ¿qué estructuras, verdad, vamos a visualizar de acuerdo a la secuencia T1 y T2, ¿verdad? En el T1 podemos ver que tiene una alta señal, la grasa, una hemorragia, ¿verdad?, subaguda, el contraste magnético, ¿verdad? A propósito de contraste, Figueroa Nájera, ¿está presente? Figueroa. No, ¿verdad? Entonces, Flores Dorantes. Tampoco. Nomás ingresaron y ya se fueron a dormir. A ver, Celso, si estás ahí. Sí, doctor. Si estás anotando, los que nombro y no están, tienen falta, ¿eh? Así es, doctor. Garcés Cortés. Sí, aquí estoy. Sí. Entonces, ¿cuál es el contraste, el medio de contraste utilizado en la resonancia? El medio de contraste. ¿No? García López. No está tampoco. Doc, Celso, toma nota. García Arteaga. Sí, doctor. ¿Cuál es el medio de contraste utilizado en resonancia? ¿Es el de Vario? No. Entonces no hicieron la tarea, no han hecho los Doc, resúmenes. ¿no es el siguió. yodo, Doc? No, tampoco. ¿No? Doctor, ¿no es gadolinio? El gadolinio. Gadolinio. Entonces el material de contraste utilizado en resonancia es el gadolinio, ¿verdad? Y ese gadolinio en T1 se va a ver con una alta señal o intenso, ¿verdad? De ahí que el material de contraste se utiliza en esa secuencia en T1, como veremos más adelante. Y la sustancia blanca también es de mayor intensidad. Hay estructuras que se ven isointensas, ¿verdad?, como pueden ser la sustancia gris, las vísceras, ¿verdad?, como hígado, vaso, páncreas, riñón. Los músculos también se ven isointensos en T1 y algunas lesiones que puedan contener mayor cantidad de líquido. Ahora, ¿qué es lo que se va a ver hipointenso o entre paréntesis negro en la secuencia de T1? Pues el líquido cefalorraquídeo, la orina,
toda aquella estructura que contenga mayor cantidad de líquido, por ejemplo, un quiste, los tendones, ¿verdad? Que están bastante irrigados, los vasos, llámese arterias o venas, se van a ver hipointensas. El aire, ¿no? El aire característicamente pues no va a emitir ninguna señal, puesto que en él pues no va a haber átomos de hidrógeno. Y la fibrosis, ¿verdad? Al ser una estructura que tenga poca celularidad o tejidos que contengan hidrógeno, pues también se va a ver hipointenso. Ahora, en T2, ¿verdad? Si observamos nuestra tabla, como que se invierte la intensidad de la señal en algunas de las secuencias, ¿verdad? Por ejemplo, en T2, el líquido va a cambiar, ¿verdad? Y se va a ver intenso. Y todas las estructuras que contengan líquido, como por ejemplo la orina, en el riñón, en la vejiga, los quistes, ¿verdad? En cualquiera de los órganos de nuestro cuerpo. Los tumores, ¿verdad? Que estén muy vascularizados porque tienen mayor irrigación, se van a ver intensos en esta secuencia. Los riñones, el vaso, el líquido libre en la cavidad también se va a ver intenso. Ahora, algunos tejidos permanecen, ¿verdad? Isointensos, como la sustancia gris se va a ver gris en T1, en T2 se va a ver de la misma manera. Y aquí la grasa, ¿verdad? Cambia. En T1 vimos que era intensa, en T2 ya va a ser isointensa. Y en T2, ¿verdad? La sustancia blanca se va a ver hipointensa y algunas de las vísceras, tendones. Y el aire pues continúa viéndose hipointenso y también los vasos sanguíneos, ¿verdad? Decíamos que hay diferentes equipos con teslas diferentes o de inducción magnética, ¿verdad? En la imagen de la derecha inferior estamos viendo una adquisición de una imagen con un equipo de 0.3 teslas, ¿verdad? Y vamos ahora en un momento a comparar cómo es que se ve con un equipo de 1 o 1.5 teslas. Entonces, en la imagen nosotros podemos apreciar, ¿verdad? Que en T1, estas secuencias, las dos son en T1, ¿verdad? Entonces vemos cómo la grasa, dijimos que se ve intensa. Y aquí, esto que se ve blanco, diríamos que es intenso, ¿verdad? Después de lo blanco hay algo que se ve hipointenso, que es el hueso, y después nuevamente se vuelve a ver intenso, que son las meninges, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo, estos son son los ventrículos laterales, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo, aquí está, se ve hipointenso o se ve negro, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una secuencia entonces en T1 en un plano coronal. En la imagen de la izquierda tenemos una secuencia también en T1 y es un plano axial, ¿verdad? Entonces vemos que la grasa del cuero cabelludo, ¿verdad? Se ve intensa, después tenemos el hueso, ¿verdad? Que se ve hipointenso y después tenemos ya el parénquima cerebral. Dijimos que la sustancia gris pues, se va a ver gris, ¿verdad? ¿Sí ven cómo se ve gris? Y la sustancia blanca pues se va a ver blanca, ¿ok? Entonces, tenemos secuencias T1 en un plano coronal y un plano axial o transversal. Ahora, en esta imagen central, ¿verdad? Nosotros podemos observar, ¿verdad? La adquisición de una imagen en un plano axial, ¿verdad? En secuencia T2, pero con un equipo con un Tesla de 1.5 teslas, ¿sí? Entonces, las tres imágenes están adquiridas. Voy a regresar para que comparen, ¿verdad? La calidad de la imagen, ¿sí? Entonces, dijimos que en el T2, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo va a cambiar o se va a invertir, ¿verdad? En el T1 se ve negro, en el T2 se va a ver blanco. Entonces, aquí tenemos el sistema ventricular, nuestro tercer ventrículo, y el líquido cefalorraquídeo dentro de este sistema. Y es por esto que se ve intenso, porque es líquido.
También vean el líquido en los espacios subaracnoideos, ¿verdad? Que son estos surcos y se ve intenso. En la primera imagen, ¿verdad? Tenemos la misma secuencia en un plano coronal, pero les dije que el operador, a necesidad del médico para establecer el diagnóstico, puede suprimir por algunos tejidos. En este caso, se suprimió la grasa, ¿no? Ya no se ve intensa. Se suprimió la grasa, pero sabemos que es un T2 porque tenemos el líquido cefalorraquídeo intenso. Entonces es un T2 con supresión grasa, ¿verdad? No veo la grasa del tejido celular subcutáneo. Puedo alcanzar a ver ahí el hueso, ¿verdad? Que es hipointenso, ahí no puedo analizarlo, ¿sí? Entonces es específico para el parénquima cerebral. Y en la imagen de la izquierda tenemos un plano sagital con una secuencia en T2, ¿verdad? Todavía se ve algo intensa, la grasa, después vemos la tabla del hueso, ¿verdad? De la calota, el líquido cefalorraquídeo que se ve intenso, ¿sí? Entonces tenemos los tres planos, coronal, axial y sagital. De esta manera es como vamos a ver nuestro estudio de resonancia, ¿verdad? Vamos viendo los tres planos en forma simultánea conforme se van adquiriendo las imágenes. Entonces, hipointenso en T2 se va a ver la sustancia blanca, ¿verdad? Que cambia. Aquí veamos cómo se ve más oscuro, ¿verdad? El páncreas, los vísceras abdominales, ¿verdad? El hueso, ¿verdad? Los tendones, el aire y los vasos. Y la sustancia gris, pues se sigue viendo isointensa. Hablábamos del material de contraste, ¿no? Los medios de contraste en resonancia, entonces, ¿verdad? Van a ser utilizados con el objetivo de incrementar la sensibilidad y la especificidad en la detección de las patologías o de las enfermedades, ¿sí? Esto nos va a facilitar, pues, obtener un mejor diagnóstico. Nos permite diferenciar zonas anatómicas normales que pudieran simular alguna patología, ¿verdad? Recordemos que podemos tener variantes anatómicas. Entonces, pues esa variante pudiera simular alguna patología, pero cuando se administra el material de contraste, corroboramos si existe o no tal alteración. Ahora, el principal contraste paramagnético utilizado es el gadolinio, ¿verdad? Tiene un nombre así medio rimbombante, ¿verdad? Se llama dietileno triamino pentancético. Pero para los cuates se llama gadolinio, ¿verdad? Y tiene la propiedad de acortar el tiempo de relajación en T1. ¿Sí recuerdan que vimos que en T1 el contraste paramagnético o el gadolinio se veía intenso? Esto es porque acorta el tiempo de relajación, ¿verdad? De las sustancias a donde accede, realzando su señal. Entonces, si tenemos una lesión ahí tumoral y administramos el medio de contraste, va a acortar tu tiempo de relajación y eso va a hacer que se vea intenso. Sería como ver un T2, ¿verdad? Pero donde el líquido se ve intenso. Voy a regresar las imágenes, ¿verdad? Entonces tenemos el T2, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con nuestro T1? El T1, el líquido, se ve hipointenso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una señal aquí en T1 que esté manifestando edema, que tenga gran vascularidad, pues no se va a ver tan definida, ¿sí? Sí puedo ver que hay una diferencia en la similitud, ¿verdad? O en la simetría de las estructuras, ¿sí? Pero cuando administro el contraste, pues se va a realzar, se va a ver como si tuviéramos un T2, entonces el área afectada se va a ver intensa, tan blanca como vemos el líquido cefalorraquídeo en nuestra secuencia de T2, ¿verdad? Entonces, en T1 se administra el material de contraste. Si yo lo administro en T2, ¿qué va a ocurrir? Pues que voy a ver áreas intensas, ¿verdad? Como si fuera material, como si fuera líquido cefalorraquídeo. Entonces no me va a ayudar mucho. Necesito administrarlo en el T1.
donde el líquido normalmente se ve hipointenso. La resonancia tiene algunas ventajas, ¿verdad?, sobre los métodos de diagnóstico que ya hemos revisado, como rayos X, ultrasonido, tomografía. Principalmente se compara mucho con la tomografía, porque ambas son imágenes seccionales. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La primera y la más importante es que tiene una mayor resolución de bajo contraste, o sea, nos permite diferenciar los detalles anatómicos. Otra y no menos importante es que no se utilizan radiaciones ionizantes para adquirir las imágenes, ¿verdad? A diferencia de la tomografía. Cuando hablamos de la tomografía, cuando hablamos de la tomografía dijimos que se utilizan dosis muy altas, ¿verdad?, de radiación ionizante. Un corte de tomografía, por ejemplo, para ver una rebanada, es equivalente a que a un sujeto yo le tome 10 radiografías del tórax, ¿sí? Imaginen que a un sujeto lo agarro y le tomo 10 teles de tórax en un día, o sea, pues eso no es posible. Sin embargo, en la tomografía se utilizan esas dosis de radiación tan altas, ¿no? Entonces, un sujeto que le hago una tomografía de cráneo, adquiero por lo menos 20 imágenes, multiplíquenlo 20 por 10, son como 200, ¿no? Entonces, 200 radiografías, pues nadie se toma en toda su vida 200 radiografías. Imagínense, además que lo voy a hacer en una fase simple, luego quieren una fase contrastada y al otro día llegan y piden un control, o sea, ya lleva 400 y todavía le vamos a tomar otras 400, ¿no? Eso es en un cráneo. Ahora en un abdomen, donde tengo que tener 40 rebanadas para evaluar el abdomen, pues entonces las dosis de radiación que se utilizan en tomografía son muy altas, ¿no? Entonces de ahí que deberíamos o debemos de ser cautelosos en la manera en que solicitamos, ¿verdad?, nuestros estudios, sobre todo este tipo de estudios donde se utiliza radiación ionizante. La otra es que nos proporciona imágenes multiplanares en forma directa o instantánea, llamémoslo, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer reconstrucciones ni nada, solitas van a aparecer las imágenes, los 3 planos, axial, sagital y coronal. Y la otra es que no hay artefactos derivados del aire o de los huesos. ¿Por qué? Porque tanto en T1 como en T2 ambas se van a ver hipointensas, a menos que yo quiera ver específicamente el hueso y haga una variación en mi pulso de radiofrecuencia. Pero para eso, pues son estudios especiales donde lo que nos importa es el hueso. Sin embargo, la resonancia no es el mejor método para evaluar el hueso. Y nos permite realizar medidas de flujo directo, ¿verdad? Ya dijimos que mientras más vascularizada esté una lesión, nosotros podemos explorarla de mejor manera y además podemos administrar un material de contraste en T1. Ahora, el estudio con resonancia, pues, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Porque existen algunas contraindicaciones que no son propias del resonador, sino son inherentes al paciente. Entonces, los pacientes que sean portadores de clips ferromagnéticos, ¿verdad?, como pueden ser grapas quirúrgicas, prótesis, amalgamas, marcapasos, ¿sí?, todo aquello que tenga algún contenido ferromagnético, pues no puede ingresar ese paciente al equipo de resonancia, ¿verdad? De repente, pues se puede colar alguno que no informó que traía por ahí unas amalgamas, ¿verdad? Va a entrar, no quiere decir que se va a morir ahí, sin embargo, ¿verdad?, esas amalgamas al paso de los días pues se van a aflojar y va a tener que ir el paciente a cambiarlas, ¿verdad? Pero si se da el caso que entra un paciente que está posoperado a nivel craneoencefálico o alguna otra área donde utilizaron grapas quirúrgicas, pues esta grapa con el efecto de magnetización o atracción hacia el imán se puede mover de su sitio de implantación, ¿verdad? Y otra es el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? No existe ningún estudio, ¿verdad?,
que contraindique que la paciente embarazada en el primer trimestre pueda ingresar o no al equipo de resonancia. Sin embargo, pues tampoco existe un estudio que nos diga que puede ser lo contrario, que sí debe de ingresar o no. Entonces, como no se han hecho estudios, pues por cuestiones éticas, obviamente, ¿verdad? Entonces, lo mejor es ser cautelosos y esperar a que pase el primer trimestre del embarazo y ya en el segundo o tercer trimestre la paciente puede ingresar sin ningún problema. Obviamente, pues aquí se necesita una valoración y un criterio, ¿verdad?, médico, ¿eh? Si el hacer la resonancia, ¿verdad?, antepone la vida de la paciente o pone en riesgo la vida, pues hay que hacerla, ¿verdad? Y darle un seguimiento, pues, a ese embarazo, si es que este continúa. Entonces hay diferencias entre la resonancia y la tomografía. Y las ventajas de una sobre la otra, ¿verdad? Pues dijimos ya que hay una mejor visualización, por ejemplo, de la fosa posterior, o sea, del cerebelo, ¿verdad?, para valorar, ¿verdad?, el tiempo de la hemorragia cerebral, por ejemplo. Hay ausencia de radiación ionizante, tiene mayor sensibilidad al flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces puedo hacer una resonancia, una angioresonancia, sin necesidad de administrarle ningún material de contraste, porque la angioresonancia me permite evaluar las estructuras vasculares. Existe la capacidad de producir imágenes tomográficas en cualquier dirección, ¿verdad?, en cualquier ángulo que nosotros querramos, ¿verdad?, no solamente los planos axial, coronal y sagital, puedo obtener proyecciones oblicuas o en cualquier ángulo que necesitemos, ¿verdad?, con campos de visión que pueden ser variables y situados en cualquier punto del organismo. Tiene una alta sensibilidad a la acumulación de hierro en los tejidos, ¿verdad? Entonces, de tal forma que si tenemos un paciente que tenga algún trastorno, ¿verdad?, en el metabolismo del hierro, pues la resonancia es sin duda el mejor método para establecer el diagnóstico. Existe una alta resolución de contraste de los tejidos blandos. ¿Esto qué significa? Que la resonancia es sin duda el mejor método en la evaluación de las articulaciones, por ejemplo, del hombro, del codo, de la muñeca, rodilla, tobillo, ¿sí? Porque tiene una alta resolución de contraste, o sea, un excelente detalle anatómico. Y también tiene una alta sensibilidad a los tejidos, ¿verdad?, edematizados. Ya dijimos que en el T2, todo aquello que contenga líquido, pues se va a ver intenso, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una estructura, un tejido que está inflamado, que está edematizado, pues tiene mayor acúmulo de líquido. Y por lo tanto es mucho más sensible, ¿verdad?, para visualizarse en la resonancia magnética. Pero, pues también hay desventajas, ¿verdad?, frente a la tomografía, por ejemplo, ¿verdad? El número uno y el más importante es que hay poca disponibilidad en los hospitales comunitarios o públicos, ¿verdad?, debido a su alto costo. Un ejemplo claro es el estado de Morelos, ¿verdad? Morelos no tiene ningún hospital público que cuente actualmente con un equipo de resonancia. Ni el ISSSTE, ni el IMSS, ni el Hospital General, ni el DIF, ninguna institución pública tiene disponibilidad de un equipo de resonancia. Hace algunos años el sector salud de salubridad tenía un equipo, pero pues por cuestiones administrativas está dado de baja, ¿no? Entonces, vean la poca disponibilidad. Imagínense, en todo el estado no hay un equipo de resonancia en un hospital público. Entonces, todo se tiene que diferir o al sector privado o derivarse a hospitales de tercer nivel como en la Ciudad de México, ¿no?, lo más cercano. Ahora, las reacciones de claustrofobia de algunos pacientes, ¿verdad? Desafortunadamente, el tiempo de exploración para adquisición de las imágenes por resonancia, pues es prolongado, ¿sí? Puede variar entre 15 y 30 minutos o más, dependiendo del número de secuencias que se vayan a realizar. Entonces, el equipo, no sé si alguno de ustedes le han realizado una resonancia, ¿sí o no? ¿Ninguno? Jóvenes, no se duerman. Sí, doctor, a mí. ¿A ti? Ah, ¿Cómo te No, llamas? doctor. ¿Alguien dijo sí? Sí, yo, Oscar. Oscar.
Entonces, no sé si recuerdas, ¿verdad? Cuando ingresas ahí al resonador es un ruidero, así como una matraca, taca, 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 ¿verdad? ¿Sí te acuerdas o no? ¿O te pusieron audífonos? No, es que estaba chiquito, pero Bueno, sí. no te acuerdas. Entonces, ese equipo genera mucho ruido, ¿sí? Entonces, se oye un ruido así ensordecedor, ¿verdad? De tal manera que hay que ponerle hasta tapones en los conductos auditivos externos o algunos casos se ponen audífonos para escuchar música con alto volumen para evitar estar escuchando ese ruido. El número uno es el ruido, número dos, pues el tiempo prolongado, o sea, no todas las personas pueden permanecer inmóviles, porque además hay que estar quietecito, inmóvil, y durante 30 minutos, imagínense. Entonces sí, para algunos pacientes pues es un tanto difícil esto, y más si el paciente es claustrofóbico, pues no soportan, ¿verdad?, estar dentro de esos. Este factor junto con las prótesis que ya mencionamos, metálicas o algunos artefactos ferromagnéticos, ¿verdad?, pueden excluir incluso a aquellos pacientes que tengan que ingresar con equipos portátiles obligatorios como ventiladores o cosas de esas, pues eso los excluye de poderse realizar un estudio de resonancia. Hasta en un 14% de los pacientes. O sea, tengo 100 clientes, de esos 100, 14 los voy a excluir por alguna de estas características. Entonces es un alto porcentaje. La otra es que es menos eficaz que la tomografía para detectar calcificación. Ya dijimos que el hueso no emite señal, entonces las calcificaciones que son de calcio, ¿verdad?, tampoco van a emitir señal, entonces no las puedo visualizar en un estudio de resonancia magnética, y menos si esas son microcalcificaciones, o sea que sean pequeñas. Algunas alteraciones óseas, pues tampoco, y articulares si se trata de el tejido óseo, pero sí lo puedo ver si lo que yo necesito es ver tejidos blandos, ¿verdad?, como tendones, ligamentos. Y también la hemorragia subaracnoidea aguda, pues no es factible realizarlo. Por un lado, porque no se ve adecuadamente. Entonces ahí el mejor método para evaluar la hemorragia subaracnoidea aguda es la tomografía, ¿verdad? Además de que, pues si tengo un paciente con un evento agudo, pues a qué hora lo voy a diferir, ¿verdad? Lo importante es establecer el diagnóstico. Ok. Entonces hay diversas aplicaciones, muchas aplicaciones de la resonancia, ¿verdad? Sobre todo en el campo de la ortopedia, ya hablábamos que es el excelente método para evaluar las articulaciones, ¿verdad? Es excelente en el trauma raquimedular, ¿verdad? Para evaluar la médula, no para saber evaluar la fractura, ¿verdad?, de un cuerpo vertebral, para evaluar el canal medular y las raíces nerviosas. Si hay procesos infecciosos, ¿verdad?, en la artritis séptica, por ejemplo, ¿verdad?, y también en la evaluación de los tumores óseos o musculares que hayan infiltrado, ¿verdad?, al tejido óseo o viceversa. Entonces, los traumatismos óseos, ¿verdad?, donde se vea involucrado, por ejemplo, el cartílago y los tejidos blandos, pues es excelente, ¿verdad?, para evaluar el edema, pequeñas microfracturas trabeculares, puesto que ahí hay hemorragia, y fracturas que no se hayan podido visualizar en algún otro método, ¿verdad? Y sobre todo, y donde más auge tiene la resonancia, son las lesiones ligamentarias y de los meniscos de la rodilla, ¿verdad? Entonces, esto ha tenido un gran auge, ¿verdad?, sobre todo en las pacientes que practican deportes de alto impacto, de alto rendimiento, ¿verdad?, donde con frecuencia o mucha frecuencia, ¿verdad?, se lesionan las rodillas, los tobillos, el codo, ¿verdad?, en el caso de los tenistas y golfistas, y el hombro en el caso de los jugadores, por ejemplo, de béisbol, ¿verdad? En el hombro, ¿verdad?, en lesiones del manguito rotador principalmente, que es lo más frecuente, así como inestabilidad del propio hombro. Aquí con la resonancia se puede hacer algo que se llama como artroresonancia. Es una artrografía, ¿sí?, pero sin necesidad de administrar el material de contraste, ¿verdad?, puesto que el líquido sinovial va a hacer las veces del contraste, puesto que se va a ver intenso en la secuencia de P2.
en la necrosis, ¿verdad? En fases iniciales, por ejemplo, del escafoides. Las fracturas de escafoides, para usted, todos ya vimos en el curso pasado, ¿verdad? Son difíciles de diagnosticar en fase inicial, sobre todo en la radiografía simple. Si tenemos el paciente y está sintomático y sospechamos que tiene una lesión de escafoides, pues lo más recomendable, si no se ve nada en la radiografía, es hacer una tomografía. Y si no es el caso, bueno, podemos llegar hasta la resonancia. Nomás recordemos que pues aquí en nuestra entidad pues no hay equipos en los hospitales públicos, ¿verdad? Y en la columna, pues las lesiones traumáticas o lesiones raquimedulares para la evaluación de los discos intervertebrales, ¿verdad? Es un excelente método. Y eso lo vemos aquí en nuestras secuencias, ¿verdad? Entonces, en la imagen de la derecha tenemos una secuencia T1, ¿verdad? Donde vamos a evaluar principalmente el canal medular, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo es T1, el líquido se ve hipointenso. Y la secuencia T2, ¿verdad? La médula se sigue viendo isointensa, como veíamos en el T1, pero el líquido se ve intenso, ¿verdad? Y aquí llaman la atención, ¿verdad? Yo creo que ya lo vieron o se percataron, ¿verdad? Que este disco intervertebral desde la secuencia T1 se ve con un cambio en la intensidad de la señal. Vean cómo los dos discos superiores y los inferiores a este, pues tienen una intensidad de señal homogénea, ¿verdad? Y este disco, ¿sí? De T12 con L1, ¿verdad? Tiene una modificación en la intensidad de la señal. Diremos que se ve una señal hipointensa, ¿verdad? Entonces, en la secuencia de T2, se modifican la intensidad de la señal de los discos, pero esta aún permanece con mayor hipointensidad. Y además podemos ver que se desplaza y comprime el canal medular, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de que tiene ahí una hernia de disco, ¿verdad? Entonces, vean la calidad de la señal, ¿verdad? Entonces, estas secuencias pues son obtenidas con equipos de 1 a 1.5 teslas, ¿sí? Sí recordamos las primeras imágenes, ¿no? Donde vimos imágenes de 0.3 teslas, ¿sí? Y aquí tenemos una adquisición de una imagen, ¿verdad? Con un equipo de 1.5 teslas. Vean la calidad de la imagen, el contraste y el detalle anatómico, ¿verdad? Que nos permite evaluar incluso, vean el cartílago, ¿verdad? Sí, articular. Entonces, si tuviésemos aquí el caso, ¿verdad?, de un desgaste ahí del cartílago, pues podríamos verlo, ver parte del menisco, ¿sí? ¿Esta qué secuencia sería, Morales, Agüero? Morales, ¿sí está? Aquí estoy. ¿Qué secuencia es, Morales? ¿T1 o T2? T1, T1, ¿por qué? porque no se ve intenso el líquido sinovial. Esa es una, y la otra, ¿por qué? ¿Alguien que le ayude? Masón. ¿Sí estás, Masón? Sí, doctor, sí estoy. ¿Por qué es T1? Ya dijo que porque el líquido no se ve intenso. ¿Qué más? Sí, ya hicieron la tablita, ¿verdad? Que les pedí de los Sí. métodos y los términos. ¿Cómo se Sí, ve sí. la grasa en T1? Lo acabamos de mencionar. Se ve hipointenso. No. ¿Cómo se ve la grasa en T1, jóvenes? Intensa, ¿no, Doc? Se ve gris. Entonces vean cómo se ve la grasa. Intensa. Esta es la grasa, tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Entonces se ve intensa o blanca, ¿sí? Necesito que hagan esa tablita a conciencia, no para ponerla en el portafolio nada más, sino para que la revisen,
porque de ahora en adelante vamos a empezar a ver estudios de los diferentes métodos y hay que estar familiarizado con los términos o los conceptos para poder describir las imágenes. Entonces la grasa se ve intensa, ¿verdad? El líquido se ve hipointenso, entonces estamos en una secuencia T1, ¿verdad? Y en la imagen de la izquierda vemos cómo la grasa ahora se ve isointensa, ¿verdad? Isointensa, se ve la grasa, y el líquido, ¿cómo se ve? Intenso, ¿verdad? Entonces, ¿qué secuencia será? T2. T2, ¿verdad? Entonces el líquido se ve intenso, la grasa isointensa o hipointensa, y tenemos una secuencia de T2. Y vean cómo nos permite evaluar con toda claridad el menisco, ¿verdad? ¿Sí los pueden ver? ¿Sí? Entonces, esto nos permite evaluar adecuadamente tanto los ligamentos cruzados como los meniscos. Vean la diferencia, ¿va? Una imagen de resonancia adquirida con un equipo de Tesla de 0.5, ¿no? Entonces, ¿podemos comparar el detalle anatómico? Sí, entonces, excelente, ¿verdad? Mientras mayor es el teslaje, la capacidad de resolución, ¿verdad? De contraste, pues es muchísimo mejor, ¿verdad? Y tenemos otras dos imágenes de columna, ¿verdad? En este caso dorso lumbar, ¿verdad? Para comparar, ¿verdad? Nuestra secuencia, esta secuencia sería T2, ¿verdad? El líquido se ve intenso, ¿verdad? Y nuestra secuencia en T1. Ahora por aquí, Rebolledo está presente. Sí, doctor, aquí estoy. Ok, en la imagen de la derecha, ¿qué secuencia es y en qué plano está? Es una secuencia T1 porque el líquido cefalorraquídeo se ve hipointenso y es un plano axial. Es un plano axial, perfecto. Entonces diremos que la grasa se ve intensa y el líquido se ve hipointenso, ¿no? Entonces es un T1. Y Sosa Baena, ¿sí está? Sí, aquí estoy, doctor. Ok. ¿En qué secuencia es y en qué plano está la imagen de la izquierda? Creo que es T2, ¿Por qué? porque el líquido se ve blanco. Se ve intenso. Acuérdense que esto del concepto de negro, gris y blanco es así entre paréntesis para que lo relacionemos. Es más fácil si digo, bueno, lo blanco es intenso y ya vamos a usar el término intenso o una alta señal, como ustedes lo quieran manejar. Entonces el líquido se ve intenso, ¿sale? ¿Y qué te llama ahí la atención? ¿Qué pasó con la grasa? Ya no se aprecia, se ve. No se aprecia, ¿verdad? Se ve sin señal. ¿Por qué? Porque recordemos que hay algunas secuencias donde yo puedo suprimir algún tejido y en este caso se ha suprimido la grasa, ¿va? El tejido celular subcutáneo. Entonces una secuencia en T2 con supresión grasa, ¿verdad? En un plano, ¿qué plano es? ¿Es plano coronal? No. ¿Qué plano es? Axial. Es igual que ve el sistema ventricular, ¿cómo se ve? Es igualito, ¿no? Nada más cambia la secuencia, ¿sale? Sí. Bueno. Garcés Cortés está. Alexis. Sí, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, ¿en qué plano está y qué secuencia es esta imagen, Garcés? Está en el plano axial, No. ¿no? Ah, no, es Aquí donde tengo la ¿sagital? computadora. ¿Cómo? Sagital. Sagital, entonces ¿y qué secuencia es? Es T2. No, ¿cómo se ve la grasa? Es de grasa, Esta sí, es la sí. grasa en Sí, la sí. bursa, es el tejido subcutáneo, ¿cómo se ve? O sea, la grasa se ve intensa. Intensa, entonces ¿qué secuencia es? Entonces es T1. Sí, sí, me confundí, Entonces, perdón. es una resonancia de ¿qué órgano? Rodilla, De la rodilla, ¿verdad? En un plano sagital, sagital y en secuencia secuencia T1. T1, ¿sale? ¿Verdad? Que así es más fácil. Sí, sí, Entonces sí. vean
la calidad, ¿verdad? En cuanto a la resolución del contraste, si comparamos la radiografía, ¿verdad? Donde podemos ver áreas que se ven heterogéneas, de baja densidad, ¿verdad? Lo comparamos con nuestra resonancia en un plano coronal y vemos que esas áreas que se ven aquí de mayor y menor densidad en la resonancia vemos que se ven hipointensas, pero tenemos áreas intensas, ¿verdad? Entonces, en nuestra radiografía, pues podríamos inferir, bueno, que aquí hay calcificaciones y aquí lo corroboramos. Las calcificaciones, recordemos, no van a emitir señal, ¿verdad? Entonces, esto que se ve hipointenso, pero veo que hay áreas de mayor densidad. Esto es líquido, ¿verdad? Entonces, tenemos líquido que coexiste con las calcificaciones, ¿verdad? Y eso nos permite establecer algunos diagnósticos. ¿Qué otro método podríamos utilizar en este caso, Ramos-Reguera? ¿Sí? Si yo lo que quiero ver, por ejemplo, explorar mi rodilla, ¿con qué otro método podría? Ya tengo aquí la radiografía, ya tengo una resonancia. ¿Sí está, Ramos? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, Ramos-Reguera, ¿qué otro método se te ocurre que podríamos utilizar? Mm, ¿Puede ser por ultrasonido? Por ultrasonido, ¿verdad? ¿Con qué transductor podremos hacer esta exploración, Ramos? Mm, no, doctor. ¿No? ¿No te acuerdas? Entonces, hay varios tipos de transductores, ya lo vimos, ¿verdad? Hay un transductor sectorial, lineal, convexo y el intracavitario, ¿verdad? ¿Cuál de ellos crees que te pueda ser útil? El intracavitario, ¿no? ¿Verdad? No le vas a meter ahí el ultrasonido, el transductor, ¿por dónde, verdad? Entonces, ¿cuál podrá ser? Ese ya quedó descartado. ¿No? Hay que revisar los apuntes, ¿sale? Entonces, con un transductor lineal, ¿verdad? Sería el ideal para explorar y nos va a permitir evaluar sobre todo los tendones, ¿verdad? El tendón rotuliano, tendón del cuádriceps. Puedo evaluar también parte de los meniscos, la parte más externa, ¿verdad? O los cuernos externos, tanto anterior como posterior, ¿verdad? Entonces, vean que podemos aplicar prácticamente todos los métodos, ¿verdad? Y les decía de los ligamentos cruzados, ¿verdad? Posterior y anterior, podemos evaluarlos y saber si ha existido alguna ruptura o solo un desgarro, ¿sí? Lo cual pues puede hacer la diferencia entre una rehabilitación y una cirugía, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a darnos 5 minutos en lo que busco la otra presentación, si quieren estirarse o tomar agua. 5 minutitos. Doctor, ¿de qué va a ser la otra presentación? De medicina nuclear. Ok, gracias. Sale en 2 minutos más y comenzamos.
Chicos, ¿alguien más tiene problema para escuchar la clase? ¿Listos, jóvenes? Seguimos. ¿Sí están ya presentes? Sí, doctor. Bueno, Sí, aquí estamos. entonces vamos a hablar un poquito de medicina nuclear. No es mi especialidad, pero algunas veces tenemos que revisar algunos de estos estudios, ¿verdad? Y por lo menos debemos de estar familiarizados, pues, con la terminología. Entonces, la medicina nuclear es un área especializada, o sea, es una especialización de la radiología, ¿verdad? Que se basa en la introducción de un isótopo radioactivo para ver su distribución en el organismo o un órgano en particular. ¿Esto qué significa, verdad? Que podemos nosotros administrar un radioisótopo para que éste se fije o se impregne, ¿verdad? En un órgano en especial, ¿sí? Ahora, las imágenes nucleares, ¿verdad? Examinan la función y la estructura del órgano. Entonces, pues no vamos a tener imágenes con un gran detalle anatómico. Lo que vamos a ver más que nada es la función de ese órgano en particular, ¿sí? Existen diferentes vías de administración para estos radioisótopos, ¿verdad? No son medios de contraste, son radioisótopos o también se denominan radiomarcadores. Y esta puede ser por vía oral, por vía intravenosa, puede ser inhalatoria si lo que queremos explorar son los pulmones, puede ser intracavitaria, ¿verdad? De estas, pues puede ser intratecal. Intratecal quiere decir que se puede administrar en el canal para ver el líquido cefalorraquídeo por vía... Doctor, Dígame, está presentando porque no se ve. ¿no la ven? No, doctor. No puso en Ah, compartir, creo. híjole. Mm.
Ahí ya la pueden ver. Ya, doctor. Ya, Doc, ya. Ya, doctor. Ok, entonces decíamos que existen diferentes vías de administración, ¿verdad? Y hablábamos de la intratecal. Esto es a través de una punción, ¿verdad? Lumbar generalmente, que se administra el radiofármaco o el radiotrazador por vía intratecal. O puede ser intraarticular a través también de una punción, ¿sí? Entonces, el proceso, ¿no?, de radiación de las imágenes nucleares se adquiere al utilizar un detector de rayos gamma o gamma cámara, ¿sí? Con esta gamma cámara va a captar el área o la zona, ¿verdad?, que está emitiendo la radiación. Yo supongo que todos hemos visto por ahí en alguna película, ¿verdad?, donde sale el sujeto ahí con su detector de rayos, ¿verdad?, gamma, sobre todo cuando hay algún evento donde hay algún accidente de tipo nuclear, ¿verdad?, para detectar las zonas o áreas donde hay mayor señal de radiación, ¿verdad? Las exploraciones diagnósticas en medicina, ¿verdad?, se pueden dividir en varios tipos. Una que sería la plana o la estática, ¿sí?, que son a las que estamos haciendo referencia, donde se crean imágenes por proyección. Otra forma es por fotón único o SPEC, ¿verdad? Para esto se requiere la utilización de la tomografía computada y también la tomografía por emisión de positrones, ¿verdad? Esto se conoce como PET, que actualmente está con gran auge, ¿verdad?, a través de esta especialidad de la medicina nuclear, se llaman médicos nucleares, ¿verdad? Entonces, la radiación nuclear, ¿verdad?, puede tener diferentes formas de radioactividad o partículas alfa, gamma y beta. Las que utilizamos en medicina, pues son las radiaciones gamma. Y en la imagen inferior, pues vemos un equipo, ¿verdad?, de medicina nuclear, donde tenemos la asociación, es un equipo con una gamma cámara, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en la parte superior la gamma cámara que va a captar la radiación que se emita del tejido para el cual se haya administrado el radiofármaco. Entonces, un isótopo es un núclido con el mismo número atómico, pero diferente número másico. Y el radioisótopo o radiomarcador es el mismo núclido, pero que tiene una vida media medible de decadencia radioactiva. ¿Esto qué significa? Que al unirse con el radiotrazador, este elemento, ¿verdad?, pues va a tener una duración, ¿verdad?, no va a permanecer eternamente emitiendo la radiación. La puede emitir por diferentes tiempos y estos pueden variar desde minutos hasta horas o días, ¿sí?, que tarde en emitir la radiación. En la tabla estamos viendo algunos núcleos radioactivos, ¿verdad?, que se usan para el diagnóstico médico. Y dentro de esa tabla, pues los más utilizados y el más común y que la mayoría hemos escuchado es el yodo radioactivo, ¿verdad?, el cual se utiliza para la exploración de la glándula tiroides, ¿sí? Este yodo radiactivo tiene la peculiaridad de que se fija única y exclusivamente en el tejido glandular tiroideo, ¿sí?, de tal forma que cuando lo administramos, pues su único punto de fijación pues va a ser a nivel de la tiroides o en algún tejido tiroideo que esté fuera de la glándula tiroides, como pueden ser metástasis de algún tumor de la tiroides, ¿sí? Entonces, este sería el elemento. Hay otros, ¿verdad?, que se utilizan también como el tecnesio 99, el xenón, el talio también es de los más utilizados, el flúor y el fósforo, y así como también el oxígeno, ¿no? Entonces, podemos nosotros ver en nuestra tabla, ¿verdad?, la vida media de decadencia radioactiva que presentan cada uno de estos. Y el yodo radioactivo presenta desde 8 días, 13 horas hasta 8 días, ¿no?, que son, el más utilizado es a 13 horas, puesto que es un estudio, ¿verdad?, que se realiza
pues con cierta prontitud. El xenón, ¿verdad? Tarda alrededor de 5 días, ¿verdad?, en eliminarse. No quiere decir esto que el sujeto va a estar ahí en el área de medicina nuclear, en el departamento, pues durante 5 días, ¿verdad? Se hace su estudio y se va a casa. Pero es importante saber el tiempo de decadencia porque pues el sujeto va a estar emitiendo radiación todas esas horas o días que pase en casa, y la recomendación pues es que no esté en contacto con sujetos que sean susceptibles, ¿verdad? Como pueden ser los bebés, ¿sí? O los niños, ¿sí? Para que esta radiación pues no afecte a sus familiares, ¿sí? Entonces también podemos ver que hay algunos elementos como el oxígeno, por ejemplo, que tarda 71 segundos, ¿verdad? Es algo realmente, pues, un corto tiempo, de tal forma que pues no se utiliza mucho, ¿sí? Entonces se puede utilizar el tecnecio, que tarda 6 horas, el xenón, 5 días, ¿sí? Entonces la gammagrafía plana, ¿verdad? O también llamada, a ver, ¿cómo dijimos? Plana o estática, ¿verdad? Este tipo de gammagrafía se aplica, ¿verdad?, como un gamagrama óseo, ¿sí? Y este es un rastreo, ¿sí? O una exploración del esqueleto, ¿verdad? De todo el esqueleto, que nos permite detectar pequeñas alteraciones funcionales antes de que éstas se puedan ver en una radiografía o en algún otro método de imagen, ¿verdad? Entonces, al ser funcional, pues va a detectar inmediatamente que existe alguna alteración en esa estructura ósea. Como podemos ver en la imagen, pues no es una imagen anatómica, ¿verdad?, que nos permita hacer una descripción como tal. Lo que vamos a observar es un punto, ¿verdad?, donde hay una intensidad, ¿verdad?, o una señal, se llama caliente o fría, ¿verdad? Caliente es que hay una hipercaptación y fría es que hay hipocaptación. En este caso podemos ver a nivel de la articulación del hombro, ¿verdad? Del hombro izquierdo, ¿verdad? Tenemos una imagen en antero-posterior y una imagen en póstero-anterior. Entonces tenemos nuestro hombro izquierdo, donde observamos que hay hipercaptación del radiofármaco, ¿verdad? Y esto se utiliza principalmente, ¿verdad?, cuando tenemos la sospecha de que un tumor, ¿verdad?, de cualquier otro órgano pueda haber dado metástasis a los huesos, ¿sí? Como puede ser el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el propio cáncer de la tiroides, ¿sí?, que nos estén afectando alguna estructura ósea, ¿sí? También la gammagrafía se puede hacer en el caso de alteraciones pulmonares y se conoce como gammagrafía pulmonar de perfusión, ¿verdad? Esta se puede hacer por vía intravenosa o puede ser inhalatoria, ¿no? Entonces la vamos a utilizar para saber si existe alguna obstrucción o algún trombo en las arterias pulmonares, y esta se usa mucho cuando tenemos la sospecha de una tromboembolia pulmonar. Anteriormente era el primer método de diagnóstico para detectar esta patología. Actualmente, con el uso de los equipos de alta resolución de la tomografía, por ejemplo, que ahora decíamos que son helicoidales y son multicortes, entonces nos permite establecer el diagnóstico con la misma calidad de tipo de imagen, ¿verdad?, que nos permite establecerlo. Y esta, decíamos, puede ser por ventilación o por perfusión, y el radiofármaco que se utiliza es el tecnecio 99. Entonces, si vemos las imágenes, pues no tenemos una imagen como en tomografía, donde hacemos la reconstrucción y podemos ver el detalle anatómico. Entonces, lo que vamos a ver son áreas de hipocaptación o de zonas frías, se conoce. Entonces vemos en nuestra imagen, ¿verdad?, que hay un área de hipocaptación en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, estas áreas de hipocaptación, pues son las que nosotros vamos a poder observar, ¿no? Y esto nos establece el diagnóstico. Quiere decir que en esa área
hay una obstrucción y la sangre no está llegando con la oxigenación adecuada de esa zona, ¿no? Eso sería lo que podríamos nosotros identificar en esta imagen, ¿verdad? Donde vemos estas áreas de hipocaptación, ¿verdad? Como por ejemplo en estas. Entonces, como podemos observar, pues no son imágenes anatómicas, son imágenes funcionales, ¿sí? Y en la imagen de la derecha, pues vemos un gamagrama tiroideo, ¿sí? Donde lo que vamos a buscar nosotros son áreas de hipercaptación, ¿verdad? Entonces vemos el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y vemos que aquí hay un área de mayor captación, o podríamos llamarlo un nódulo hipercaptante o nódulo caliente. Pueden así, en algunas descripciones de nuestros amigos médicos nucleares, ¿verdad?, que nos lo van a señalar de esa forma, ¿sí? En la imagen de la izquierda, pues vemos un gamagrama óseo, ¿verdad?, donde vemos áreas de hipercaptación, ¿verdad?, ¿sí? Tanto en la proyección antero-posterior como en la postero-anterior. Otra imagen, ¿verdad?, donde tenemos un gamagrama, ¿sí?, de la glándula tiroides. Vemos el lóbulo del lado derecho, vemos nuestro lóbulo del lado izquierdo, y lo que tenemos aquí es un nódulo hipocaptante o un nódulo frío también. Entonces, no todos los nódulos de la tiroides van a ser hipercaptantes. Podemos tener nódulos que no sean funcionales, como por ejemplo en el bocio, ¿verdad?, tiroideo. Entonces, el tejido tiroideo es el único, decíamos, que capta el yodo en el organismo, ¿sí? Entonces, la inyección del yodo 131, ¿verdad?, va a permitir obtener imágenes patológicas, ya sea por hipercaptación, que son los nódulos calientes, los cuales tienen una hiperactividad tiroidea, como puede ser una neoplasia o un tumor, o nódulos de hipocaptación, ¿verdad?, que se conocen como nódulos fríos, y así detectar de esta forma, ¿verdad?, si existen metástasis también de cáncer de tiroides en otras localizaciones. Entonces, sabemos que el yodo solo se va a fijar en la tiroides, pero si hacemos un gamagrama y vemos que hay nódulos que captan el yodo 131 en otras áreas, pues eso implica que tenemos una metástasis de un tumor de la glándula tiroides. Entonces tenemos otros ejemplos, ¿verdad?, de los nódulos hipercaptantes de la glándula tiroides, ¿verdad? Entonces, como referencia, ¿verdad?, que no se nos olvide, son imágenes funcionales, no son imágenes con un detalle anatómico, ni siquiera podemos ver la glándula como tal, ¿verdad? Ahora el PET, pues es otra historia, ¿verdad? Es algo totalmente diferente. Utiliza igual radioisótopos, sin embargo, la tomografía por emisión de positrones es una técnica de diagnóstico por imagen, ¿verdad?, que estudia la distribución en el organismo de las diversas moléculas marcadas con isótopos radiactivos que son emisores de positrones previamente inyectados, ¿verdad? Entonces, se va a administrar ese radiofármaco con otras sustancias, ¿verdad?, para que ésta se distribuya en el organismo, ¿verdad? Entonces, estas imágenes se obtienen mediante cámaras de positrones, que son las gamma cámaras, cuya evolución pues ha sido incesante. O sea, actualmente tenemos gamma cámaras de positrones pues cada vez más sofisticadas, ¿verdad? Las de última generación nos permiten obtener imágenes del cuerpo completo, o sea, en un escaneo podemos obtener todo el cuerpo, ¿verdad? Y son de mejor calidad que la gammagrafía plana o estática, ¿sí? Se obtienen en tiempos cortos, ¿verdad?, hasta de 20 minutos. De ahí que el elemento que se administre, pues lo ideal es que sea de menor duración de radioactividad, ¿verdad? Y en la actualidad se ha asociado estas cámaras de positones al uso de la tomografía. O sea, se adquieren imágenes en forma simultánea de la gammagrafía y imágenes de tomografía, ¿sí? Esto con la finalidad de combinar las dos técnicas y poder tener una imagen funcional que nos las da la gammagrafía con una imagen anatómica que nos las da la tomografía. Entonces, tenemos un PET
y una tomografía, ¿sí? Y se conoce como PET-TAC, ¿verdad? En un mismo equipo, o sea, es en el mismo equipo de tomografía, está colocada también la gamma cámara con la cual se van a obtener las imágenes funcionales. Y por lo tanto, pues tenemos información anatómica, ya les decía, que nos proporciona la tomografía y la información funcional que da la gammagrafía en forma simultánea, ¿sí? Entonces, este PET, ¿verdad? Ese equipo que vemos ahí es solamente la gammagrafía, es el PET, tomografía por emisión de positones. Y va a medir la actividad metabólica de las células, ¿verdad? Nos permite ver los cambios bioquímicos que ocurren en el organismo. Para tal efecto, el elemento más utilizado es la glucosa, ¿verdad? Recordemos que todo nuestro organismo, todas nuestras células requieren de glucosa, ¿verdad? Para funcionar y trabajar. Entonces, lo que va a hacer esta gamma cámara es medir, ¿verdad?, la actividad celular principalmente pues, de células neoplásicas, las cuales pues tienen una actividad metabólica mucho más acelerada que las células normales, donde la glucosa pues se está utilizando de forma más constante, ¿no? Ahora, este PET, ¿verdad?, los órganos que con más frecuencia se pueden estudiar o en donde más se utiliza es en el corazón, ¿verdad?, sobre todo para efectos de evaluación de la funcionalidad del miocardio en pacientes que han sufrido infartos, ¿verdad?, en los huesos, ¿verdad?, para detectar las metástasis, articulaciones, en el pulmón, para el caso de la tromboembolia, en la tiroides ya dijimos, y también a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, a nivel cardíaco, pues nos va a medir, ¿verdad?, las áreas de hipocaptación del miocardio, ¿verdad?, que nos van a señalar el área afectada o hipofuncional. Es importante recordar que todos los radiofármacos se van a eliminar por vía urinaria, de tal forma que en todos los PETs pues vamos a ver los riñones y el sistema excretor, ¿verdad?, dibujados, y esto no significa que tengan hipercaptación, sino que se está eliminando de esa forma. Y el elemento que se utiliza en este caso pues es el talio, ¿verdad?, unido con la glucosa. Entonces en la imagen estamos viendo, ya en resumen, ¿verdad?, imágenes del PET, ¿verdad?, la tomografía por emisión de positones. Decíamos que se puede hacer ya del cuerpo completo o del área que nosotros querramos obtener, y se obtienen imágenes axiales, coronales y sagitales, ¿sí? Entonces, ese sería el PET. Cuando unimos la imagen del PET, que es esta, con la imagen de la tomografía computarizada, se superponen en una imagen y obtenemos el PET-TAC, ¿vale? Entonces aquí tenemos la imagen anatómica y la imagen funcional. Aquí ya, pues yo no puedo ver el pulmón, aquí ya veo el pulmón, ¿verdad?, adecuadamente, y puedo ver que esta área, ¿verdad?, hipercaptante, aquí en la imagen también se va a ver como un área de hipercaptación, ¿sí? Y lo puedo ver en los tres planos, axial, coronal y sagital, ¿verdad? Tanto el plano axial, que es este, ¿verdad?, donde veo que aquí en el plano coronal aparentemente pues, la lesión está a nivel del mediastino, ¿verdad? Cuando hacemos la tomografía, que es la que nos va a dar el detalle anatómico, vemos que esta está en la para posterior, ¿verdad?, del pulmón del lado izquierdo, del lóbulo inferior, y lo corroboramos cuando tenemos el PET-TAC, ¿verdad?, donde una imagen hipercaptante en el pulmón, en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, ¿sale? Entonces esas serían las imágenes. En este caso, ¿verdad?, tenemos una representación de una gammagrafía, ¿verdad?, plana, ¿sí?, de una gammagrafía ósea, ¿sí?, donde estamos observando que hay un área hipercaptante, ¿verdad?, en el hombro del lado izquierdo. Cuando se hace el PET, ¿verdad?, para comparar, vemos que además de la lesión que está en el hombro izquierdo, también vemos otra lesión que puede estar en el pulmón o puede estar en el mediastino, ¿verdad? Y recordando que el radiofármaco se va a eliminar por vía urinaria, entonces vemos que la vejiga y los riñones también se ven
hipercaptantes, pero es por la vía de eliminación, ¿verdad? Ok, esta ya la vimos, ¿sí? Y en esta imagen podemos observar un PET, ¿verdad?, de la glándula mamaria, donde se ve una área de hipercaptación en la glándula mamaria. Ese corresponde seguramente pues con un cáncer de mama. Y a la hora que tenemos el PET-TC, que es el PET tomografía, vemos que además de esa lesión, pues tenemos otras áreas de hipercaptación, sobre todo en la cadena ganglionar, ¿verdad?, axilar. Entonces vean que la asociación de la gammagrafía con la tomografía pues nos da imágenes pues con un detalle anatómico extraordinario, ¿no? ¿Sí? Nuevamente imágenes, ¿verdad?, del PET, ¿verdad?, asociado a tomografía, ¿sí?, que nos permiten establecer, vean cómo podemos también evaluar. Obviamente el estudio pues va enfocado a un área anatómica, aunque podemos tener imágenes del cuerpo completo. Se obtienen imágenes del cuerpo completo cuando ya tenemos un paciente, ¿verdad?, conocido con una tumoración, y lo que queremos saber es específicamente si este paciente tiene metástasis, ¿sí? Entonces la principal aplicación de la PET-TC pues es el diagnóstico de metástasis, ¿verdad?, de tumores pues ya conocidos o ya tratados, o queremos ver si existe una recidiva, ¿verdad?, tumoral también. Ahí sería importante, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo, ¿verdad?, tenemos la gammagrafía, vemos que hay ahí un punto, ¿verdad?, hipercaptante que está en el tórax, ¿verdad?, superior, en el mediastino superior. Vemos que en la imagen de tomografía se ve un pequeño nódulo ahí, y cuando asociamos el PET-TC, pues vemos que esa imagen que vemos aquí en el opérculo del tórax, pues se ve hipercaptante, ¿verdad? Entonces, con esto corroboramos que es un nódulo que tiene actividad tumoral, ¿verdad? O sea, hace una metástasis. Entonces, ya dijimos cuáles son los órganos que más se exploran con el PET-TC, ¿verdad? Actualmente en el PET-TC, el radiotrazador que más se utiliza, ¿verdad?, es la fluorodesoxiglucosa, ¿sí? Porque, como ya mencionamos anteriormente, pues es el elemento que todas las células van a utilizar. Entonces, esta fluorodesoxiglucosa, ¿verdad?, se va a distribuir en todo nuestro organismo, incluyendo, pues, el cerebro, ¿verdad? Entonces, existen nuevas técnicas como el SPECT-TC, ¿verdad?, y el PET, ¿verdad?, que se han usado ya en patologías de tipo neurológico y proporcionan información morfológica e información funcional, ¿verdad? Entonces, las imágenes que nos van a presentar, pues son imágenes que ofrecen, ¿verdad?, información pues más precisa de órganos y estructuras anatómicas. Sus principales aplicaciones a nivel neurológico son la evaluación de pacientes con demencia, con epilepsias, trastornos vasculares cerebrales o isquemias cardíacas coronarias, ¿verdad?, para evaluar la viabilidad del miocardio en un paciente que haya cursado con un infarto importante, ¿verdad? Y también a nivel abdominal para la evaluación de hemangiomas hepáticos. Los hemangiomas hepáticos son tumores, ¿verdad?, que característicamente, como su nombre lo menciona, pues están muy vascularizados, ¿verdad? Tienen malformaciones ahí vasculares, de los cuales pues va a haber una mayor afluencia de células y de sangre, y por lo tanto también del radiotrazador, que es la glucosa, ¿no? Y les decía, demuestran en forma no invasiva el estado de la función cerebral, ¿verdad? Entonces, vamos a tener imágenes que cuando nosotros las vemos así, sin tener ni idea de qué se trata, pues se ve bonito, colores, pero pues no le vemos ninguna morfología a la que nosotros como médicos estamos acostumbrados. Sin embargo, recordamos que lo que está haciendo es evaluar el metabolismo de la glucosa, visualizando el estado del flujo sanguíneo cerebral. Entonces vemos esta imagen y pues no nos dice nada, ¿verdad?
Sin embargo, bueno, cuando ya nos dicen, mira, el color amarillo, pues quiere decir que hay una disminución de la función, ¿verdad? Menor al 95% de probabilidad. Entonces ahí vemos pues que hay muchas áreas en amarillo, pues que probablemente tengan un 5% ahí de la disminución de su función. Ahora el blanco, ¿verdad? Quiere decir que hay un aumento de la función cerebral. En este caso no vemos imágenes blancas como tal, sin embargo, si existen, ¿verdad? Quiere decir que hay un incremento en la función. Esto quiere decir que puede ser un foco epileptógeno, que puede ser una lesión ahí hipercaptante, ¿verdad? Tumoral, ¿sí? Y el rojo, pues nos habla de la perfusión normal, ¿verdad? Como vemos, el hemisferio izquierdo, pues prácticamente tiene una perfusión normal y no así el hemisferio del lado derecho, donde todo lo que está en azul, ¿verdad? Habla de hipoperfusión severa. ¿Qué significa esto? Que este sujeto seguramente tuvo un evento vascular cerebral de tipo isquémico, ¿sí? O de tipo trombótico, que es sugestivo de un infarto en evolución, o un infarto puede ser también ya establecido. Y las áreas en negro pues hablan de que ya hay una total pérdida ahí de la vascularización y que esto ha evolucionado probablemente a un área de necrosis o de un infarto, ¿sí? Crónico ya. Entonces, y a nivel del miocardio, pues va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Entonces, vemos que está prácticamente todo en rojo, ¿verdad? Quiere decir que tiene una función normal, alguna zona por ahí en amarillo que nos habla de disminución, ¿verdad? Parcial, un 5% menos, ¿verdad? De su funcionalidad que está en la cara anterior, ¿verdad? Entonces, vean, pues aquí lo importante es que recordemos, ¿verdad? ¿Qué es la medicina nuclear? ¿Cuáles son las formas de aplicación de la medicina nuclear en la medicina, verdad? Y no tanto pues a perdernos todos estos colores y cosas, ¿verdad? Que no, eso pues para los que hagan alguna especialidad y si les gusta la medicina nuclear, pues llevemos una idea por lo menos, ¿sale? Con esto terminamos lo que son los métodos de imagen. Ya la próxima continuaremos con miembro superior. ¿Cómo van con su doctor? ¿Quién es su maestro de anatomía? Lorenzo, el doctor Lorenzo. Doctor Lorenzo, famosísimo Doctor doctor Lorenzo. Ok, ¿y cómo van? ¿En qué tema están? Pues vamos apenas a hacer el primer examen de osteología del miembro superior. ¿Con esa primera evaluación terminan el módulo? No, bueno, no, es que están evaluando primero biología y hasta el último popularización, aplicaciones clínicas y sistema nervioso. Ok, entonces nosotros vamos a continuar la próxima clase con miembro superior. Espero que ya tengan por ahí a la mano su manual de técnicas radiológicas. Cualquiera el que encuentren ahí en la red, lo pueden descargar y utilizarlo para que vean las posiciones radiológicas para evaluar el miembro superior. Entonces vamos a comenzar con el hombro, luego vamos al brazo, codo, antebrazo y al final la muñeca y la mano, ¿sale? Entonces, para que ya la próxima reunión tengamos todas nuestras posiciones radiográficas, nos van a agregar a su portafolio de evidencias, ¿verdad? Una imagen radiográfica normal, ¿verdad? Del hombro, ¿sí? De nuestro brazo, del codo en sus dos posiciones. ¿Y cuáles son las posiciones básicas para evaluar estas estructuras, ¿verdad? ¿Qué posición es para la muñeca, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas posiciones son las básicas? Existen muchas, pero queremos las básicas para evaluar la mano, el codo, ¿sí? Entonces, pues van a tener una imagen radiográfica, ¿verdad? De cada una de esas estructuras y con su puño y letra, ¿verdad? Van a anotar las estructuras anatómicas que ustedes visualicen en esa radiografía. ¿Sí quedó claro o hay alguna duda? Sí, doctor, quedó claro. Perfecto, entonces, pues aquí la dejamos y nos
comunicamos. No sé si el día de mañana pueda estar con ustedes. Si no, nos escucharíamos el próximo día jueves. Ok. Yo les aviso mañana temprano si se va a haber reunión, ¿no? Ok, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias. Sale, entonces, Hasta luego. nos vemos. Adiós, doctor. Adiós. Bueno. Sí.